Valencia fue a un café después de un duro día de trabajo y la esperaba una amiga a la que no veía desde hacía mucho tiempo. Para justificar que llegaba tarde a casa, llamó a su marido. Alejandro, voy a llegar un poco tarde. Quedé con mi amiga Aurora y entramos en la cafetería. Espero que no estés enfadado. Si quieres, puedes unirte a nosotros. No me interesa nada de esto, y lo que es más, me importa un bledo. Haz lo que quieras. El marido apagó el teléfono. Valencia llevaba 3 meses peleándose con su marido, pero a ella no le importaba, porque tenía un admirador secreto, Edmundo. Solo Valencia pensaba así. Ella todavía amaba a su marido. Nunca lo había engañado. Y, después de 18 años, había decidido que podía permitirse otro hombre para, al menos, comparar. De hecho, ella pensaba que era cierto que un poco de engaño solo fortalecería su matrimonio. Su hijo pronto cumplirá 16 años. El chico es independiente, aunque quiere más a su padre e intenta parecerse a él. Y el hecho de que su marido fuera grosero con ella ahora no es terrible. Y ha decidido romper con Edmundo. Pasará este fin de semana con él y se acabó. Sobre todo porque él tiene problemas en casa. Y tiene una pelea desde hace 3 meses. Su marido incluso se ha mudado del dormitorio a la habitación donde ha instalado su despacho. Aurora ya estaba en la cafetería y, conociendo los gustos de su amiga, hizo el pedido. Justo cuando Valencia llegó, la comida caliente estaba servida. Una botella de vino y 2 copas ya estaban sobre la mesa. Aurora, hola. Siento llegar tarde. Hola. No pasa nada, acabo de llegar. Tomemos un poco de vino primero. Aurora sirvió el vino, los amigos cogieron las copas, las chocaron, y empezaron a beber el vino a pequeños sorbos. Cuando las copas estaban medio vacías, tomaron un bocado. Aurora hizo la pregunta. ¿Cómo está tu Alejandro? ¿Está construyendo cosas? No lo sé. Él y yo estamos peleados. ¿Qué pasa? Bueno, empezó con pequeñas cosas y luego empezó a sospechar que le engañaba, o que estaba a punto de engañarle. ¿En serio? Sí. Y me pidió que hablara de él. ¿Y tú qué eres? Le llamé tonto y le dije que en ese caso podía dormir en su despacho hasta que se le quitaran todas esas tonterías de la cabeza. ¿Y qué? ¿No ha salido? Lleva 3 meses viviendo en su despacho, en la habitación de al lado. El lunes le dije que el viernes me iba de viaje de negocios y que volvería el domingo por la tarde. Me dijo, ya has tomado una decisión. ¿Y qué? Antes nos veíamos en la cocina, y ahora incluso se ha llevado la ropa y los zapatos del pasillo a su habitación. Y no sale de la habitación. Probablemente está sentado allí en su ordenador. Claro. Es interesante. ¿Cuánto hace que no lo ves? Martes, miércoles y hoy. Pero aún no he llegado a casa. Eres un tonto, Valencia. Ya te ha dejado. ¿Se ha ido? Le llamé hoy, le dije que iba a verte. ¿Qué ha dicho? Él respondió, todo esto no me interesa, y además, me da igual, haz lo que quieras. ¿Y no te diste cuenta? ¿Qué se supone que debo entender? ¿De verdad te vas de viaje de negocios? No. Es que he conocido a nuestro nuevo empleado Edmundo, y hemos decidido irnos de vacaciones con él el sábado. ¿Desde cuándo se conocen? Hace 3 meses. ¿Has tomado algo antes? No, no, él está casado, yo estoy casada. ¿Así que va a pasar algo este fin de semana? Tal vez. ¿Por qué? Todas mis amigas han tenido amantes antes, y me las arreglé. Y tú no eres una santa. ¿Yo? Solo soy una tonta ordinaria. Perdí a mi marido por mi propia estupidez. Hoy me arrastraría a 4 patas por mi marido. Pero él tiene una nueva familia. Lucharía por alguien como tu hombre. De todos modos, ¿no te ofenderás si lo invito a salir? ¿Qué cita? Oh, vamos, no voy a divorciarme de mi marido. Voy a ver a Edmundo una vez, y eso es todo. Sí, por lo que parece. Ya has perdido a tu marido. Y probablemente sabe todo sobre tu cacharro. Y tu única vez es el punto de no retorno. ¿Qué dice tu hijo? Mi hijo no dice nada. Por la noche cena y se acuesta. Por la mañana cuando salgo, no está en casa.
No he preguntado qué hace, sino qué dice. Está callado. Probablemente él también lo sepa. ¿Saber qué? Tu amante. No tenía nada con él. ¿Cuántos años tiene? ¿A tu hijo? Por el amante. Tiene 36 años. Es decir, 10 años más joven que tú. Un amante de las antigüedades y las ruinas antiguas. Aurora, en realidad estoy bastante bien. Los hombres me miran. Sí, conozco esa categoría. Es cuando no existe una mujer poco atractiva, solo escasez de vodka. Bueno, pronto lo descubrirás. Esa jeringa desechable no te perseguirá por mucho tiempo. Probablemente no sea el único. Tiene esposa, enferma de todo. Los niños están enfermos. Es él quien intenta conquistarte de antemano, para poder mendigarte dinero para tratar a sus queridos hijos y a su esposa moribunda. Creo que ni siquiera ve a sus propios hijos. ¿Cómo lo sabes? Ya he pasado por eso. Tuve uno, pero entonces tenía mis dudas. Miré a su esposa moribunda a escondidas de él, y pude seguir adelante. Le dije que, según su marido, se está muriendo y está en el gimnasio haciendo pesas. ¿Y qué? No sé, a veces me cruzo con ella y él desapareció. Le pregunté dónde estaba. Ella dijo que después de salir del hospital, se fue a alguna parte, y ella justo en ese momento se divorció de él. Ahora se está casando con un atleta, un tipo guapo. Así que solo tiene 26 años y no tiene hijos. Tú tampoco tienes hijos. Lo harás. Y López, lo que dices es que ya no lo tienes, y tu marido tampoco. ¿Qué me aconseja? ¿Yo? Nada. Creo que debería empezar a salir con tu Sasha. Es un tipo responsable, no un bocazas. Tu hijo López me conoce. Solíamos ser amigos, así que aprobará la elección de su padre. ¿Cuál es la elección? Una nueva esposa. Estás a punto de ser una ex esposa. Creo que puedo convencer a Alejandro de que no pague la pensión alimenticia. ¿Pensión alimenticia? ¿Qué pensión alimenticia? Para mantener a su hijo. Solo tienes un hijo, así que cobrarás una pensión alimenticia mensual por un hijo. Un cuarto de los ingresos o el 25%. Y viviremos en mi casa. Tengo mi propia casa, 6 habitaciones. Todo está bien equipado. Tengo un gato, un medallista. ¿Por qué me das un panorama tan sombrío? Creía que eras mi amigo. Valencia, ¿por qué te ofendes? ¿Qué te importa con quién viva ahora? Es un hombre, necesita una mujer, y tú le ignoras durante 3 meses, y le vas a poner el cuerno. Terminemos nuestro vino y vayamos a casa. Mi gato no está alimentado. Los amigos acabaron el vino, terminaron la comida caliente, pagaron y se dirigieron a la salida. Aurora prestó atención. Mira, Valencia, somos 2 mujeres de 46 años, sentadas en una mesa toda la noche, y ni un solo hombre intentó ligar con nosotras, ni siquiera habló. ¿Qué te dice eso? No lo sé. Demuestra que nadie quiere a viejos colgados como nosotros. Mira a las chicas sentadas ahí, con las piernas por las orejas, agitando inocentemente los ojos, y parecen de 17 o 18 años. Y aquí estamos, 2 viejos jamelgos. Un hombre solo irá a un pub contigo si pagas por él. Valencia y Aurora salieron. Se despidieron y cada una se fue por su lado. Vivían no muy lejos del café. Aurora se dirigió a casa recordando que su gato esperaba un sabroso bocado. Pensó si llamar a Alejandro hoy o posponer la invitación a salir con él hasta mañana. Valencia caminó hacia su casa y se preguntó si Aurora tenía razón, y su marido ya la había abandonado. 10 minutos más tarde, subió a su piso y entró en él. Se quitó los zapatos en el pasillo, colgó la chaqueta y entró en la cocina. Allí, frente a una sartén de huevos revueltos, el hijo de López estaba sentado picoteando su comida con un tenedor. Preguntado, ¿no tenemos otra comida? Mamá, es como si vivieras en otro planeta. ¿Quién cocina? Papá. Papá ha estado cocinando durante los últimos 3 meses y, sin ofenderte, estaba delicioso. Probablemente quería llamar tu atención, pero cuando te involucraste con Edmundo, te olvidaste de todo. Y papá lavaba, planchaba, limpiaba,
Y me ayudaba con las clases. ¿Qué Edmundo? Oh, no finjas. Por cierto, su hija es preciosa. La invité al cine y aceptó. Y ahora estoy tratando de resolver un dilema. ¿Un dilema moral, quizás? ¿Cuál es la diferencia? Un dilema es, por así decirlo, el intervalo entre huecos, en general, el período de enfermedad entre dos encajes. Un dilema moral, en cambio, es una situación de elección en la que alguien se enfrenta a una elección moral entre dos posibilidades. Y saca a tu papi de su gallinero y vamos a averiguar quién es Edmundo y quién te ha contado todo esto. Y quién va a preparar una comida en condiciones. Mamá, ¿por qué estás siendo estúpida? No sé de qué me habla. Quiero decir, el lunes, cuando dijiste que te ibas de viaje de negocios el viernes, papá se fue de casa. Sabe que nadie te envió de viaje de negocios y que te tomaste media tarde del viernes libre en el trabajo por tu cuenta. ¿No está en casa? No. De verdad, estuvo aquí hoy. Puso sus llaves en el teclado, cogió sus cosas. ¿Por qué no habló conmigo? Lo entendió todo mal. Dijo que intentó hablar contigo de ello y que le echaste del dormitorio. Por cierto, hay una carta para ti de él en tu dormitorio. Pero no hay nada interesante en ella. Es basura. Es una solicitud de anulación al tribunal. Una breve exposición de motivos, una fotocopia del recibo del impuesto de timbre. Y por eso estoy en un dilema, como dices, si vivir contigo o con papá. O renunciar a ti y vivir por mi cuenta. Según la ley, incluso puedo casarme a los 16 años. Es verdad, en casos excepcionales, pero es real. Valencia entró corriendo en el dormitorio y vio los periódicos sobre la cama. Los cogió y empezó a leerlos rápidamente, arrancando solo trozos seleccionados. Demanda de disolución del matrimonio. Contraje matrimonio. Conviví hasta... Las relaciones matrimoniales entre el demandante y el demandado, desde el momento especificado, han terminado. El hogar común no se ha mantenido desde dicha fecha. La continuación de la vida en común se ha hecho imposible. No hay disputa sobre la división de los bienes, que son propiedad conjunta de los cónyuges. Hay un hijo menor fruto del matrimonio. La cuestión de la residencia del hijo a resolver teniendo en cuenta sus deseos. El motivo del divorcio, diferencias irreconciliables. Sobre la base de lo anterior, guiado por favor, disolver. Cuando llegó al final, se hundió exhausta en la cama. Sacó lo que su hijo llamaba una nota explicativa. Decía, Valencia, intenté llegar a ti, pero tú, cegado por tu amor a una nueva empleada, me faltaste totalmente al respeto. A pesar de que solo intentaba explorar con calma las razones que te llevaron por el camino del adulterio. Quería tener una conversación franca para dejar las cosas claras. Pero lo único que consiguió fue alejarme del lecho conyugal. Insultado por haberme atrevido a sospechar que eras infiel, aunque sabía a ciencia cierta que tenías una aventura. Pensando en tu amante todo el tiempo, abandonaste completamente la casa. Estabas en las nubes, aburrido de mí. Empezaste a ausentarte mucho de casa, a llegar tarde. Me di cuenta de que necesitabas tiempo para ver a Edmundo aparte. Pero no tenías tiempo, porque Edmundo también está casado y no tiene intención de dejar a la familia. Y ya está teniendo peleas. Ahora has anunciado que te mandan de viaje de negocios el viernes, y que no llegarías hasta el día siguiente, el sábado por la tarde. Así que Edmundo y tú encontrasteis un sitio que habíais alquilado por 24 horas. Ni siquiera intenté averiguarlo, no lo necesito. Te dejé y pedí el divorcio. Como puedes ver, hay un número de juzgado de guardia en la petición. En cuanto a mi hijo, no me niego a participar en su educación. Pero López es un chico adulto y debe decidir por sí mismo con cuál de nosotros vivirá. Le he contado todo y le he explicado sus derechos. Alejandro. Valencia dobló la carta, cogió el teléfono y marcó el número de su marido. Él contestó cuando ella ya no esperaba respuesta. Estoy escuchando. Alejandro, no cuelgues. No voy a dejarla. ¿Qué es lo que quieres? Llegué a casa y mi hijo me dijo que nos habías dejado. Bien hecho.
Pero me fui el lunes. ¿Nunca vuelves a casa? No, lo sé. Solo pensé que estabas en tu oficina. No quería molestarte. ¿Y qué quieres ahora? Quiero que vuelvas. Ven y hablaremos de todo. No sé, intenté hablar francamente contigo, y me mandaste a dormir a la habitación de al lado. Y dormí allí durante casi 3 meses. ¿Eso no significa nada para ti? ¿O crees que soy un monje? López ha crecido y ya no hay nada que hacer contigo. Alejandro, pero si hemos vivido 18 años, ¿de verdad es tan fácil tirarlo todo por la borda? Valencia, tengo que preguntarte. ¿Pero qué hay que preguntar? Lo has tirado. Alejandro, metí la pata hasta el fondo. Este conocido, en cierto modo, me controlaba, e ignoré todo lo que era importante en mi vida. De alguna manera relegué a mi familia a algo sin importancia. Desarrollé una necesidad compulsiva de comunicarme con Edmundo, y eso influía en todas mis decisiones. Pero no tenía nada con él. Soy tan estúpida. Estoy tan arrepentida. Que no tuvieras nada con él es discutible y no me interesa. Me has hecho mucho daño. Sí, te sigo queriendo, pero cuando estoy cerca de ti, veo a ese cabroncete abrazándote, y me duele aún más. Alejandro, cariño, reunámonos y hablemos. Siento mucho haber dejado que Edmundo se metiera con mi cabeza. Sé a ciencia cierta que nunca te engañaré. No tienes nada de qué preocuparte. Soy tu mujer. Te quiero mucho. No lo sé, tengo que pensarlo y se está haciendo tarde. Y tú tienes que hacer las maletas. Mañana tienes un viaje de negocios. Creo que Edmundo está emocionado. No te preocupes por tu hijo. Él vivirá conmigo si así lo decide. Y que me amas, tengo grandes dudas. Buenas noches. Alejandro colgó el teléfono. Nunca se había permitido hacer eso, colgar antes que Valencia. Valencia se preguntó, ¿cómo había sabido Alejandro todo desde el principio de esta inocente relación? ¿Cómo había identificado exactamente su viaje de negocios? Aunque en realidad ella nunca había viajado. Pero él sabía que se había tomado medio día por su cuenta, y su hijo se lo había dicho. ¿La estaba espiando? Pero eso es mezquino y bajo. Podría haber hablado con ella, pero no. Ya lo había intentado, y ella ha hecho de su vida una pesadilla. Sí, Edmundo es interesante, encantador, pero ella no tiene nada con él, y no puede haber futuro. Probablemente mañana le diga en el trabajo que se acabaron todos los encuentros con él. Tengo que llamar a Aurora. Tal vez ella tenga algún consejo. Valencia marcó el teléfono de Aurora y ella contestó. ¿Que estás convencida de que te dejó? ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Ya he pasado por eso antes. Solo que entonces me echaron de mi piso. Así que tuve que volver a mi apartamento de mala muerte. Pero tuvo un pequeño efecto. ¿Cuál es el efecto? He renovado la casa, una reforma completa. Tengo todas las comodidades de un jacuzzi y una sauna. Bueno, dime lo que está pasando allí. Alejandro realmente no está en casa, me lo ha dicho mi hijo. Y el hijo sabe que mi padre ha pedido el divorcio y sabe que tengo una admiradora. Es más, López conoce a la hija de Edmundo y va al cine con ella. Entonces, ¿a quién deja eso a López? Todavía está pensando. Pero creo que se decidirá a favor de Alejandro. ¿También te dará pensión alimenticia? No lo sé. No hubo ninguna conversación al respecto. ¿Quién se va a quedar con el coche? No lo sé. Pero la declaración dice que no hay reclamaciones de propiedad. Bien hecho, Alejandro. Buena observación. ¿A qué te refieres? Si hubiera reclamaciones patrimoniales, sería necesaria una valoración monetaria. Esto supone una razón más para aplazar el juicio sobre el fondo. Aurora, no quiero el divorcio. Amo a Alejandro. Eso es lo que dirás en el juicio. ¿Pero te creerá el juez? ¿Y Alejandro creerá que lo amas? Porque es extraño. Le quieres, pero mañana sales con otra. Y según tengo entendido, no solo saliendo. Aurora, no voy a ninguna parte. Ya me he decidido y me he dado cuenta de que soy un tonto. Claro que sí. Dime, ¿te parecería bien que le pidiera salir a Alejandro? Aurora, no lo harás. ¿Por qué? Soy una mujer solitaria que hace tiempo que se ha dado cuenta
de que la vida se acaba y que necesito encontrar un hombre normal que me apoye en mi vejez. Echaste a Alejandro de tu habitación. ¿Por qué no lo invito a mi casa? Alguien lo recogerá de todos modos. Los hombres así no duran mucho en la calle, se deshacen de ellos rápidamente. Ni siquiera te divorciarás antes de que haya una cola de novias para él. ¿Hay cola de pretendientes para mí? No te dejes engañar. Soy tu ejemplo. Parece que no tengo cola. Dime, ¿cómo lo recupero? Tengo la experiencia de perder, pero la de recuperarme, no. Muy bien, yo me encargo. Si necesitas algo, llámame, te ayudaré en lo que pueda. Valencia se sentó en la cama y pensó, ¿qué debe hacer ahora? Y además, debería volver a hablar con su hijo. ¿Cómo conoce a la hija de Edmundo? Entró en la cocina. Su hijo ya había terminado sus huevos revueltos y estaba lavando los platos detrás de él. Valencia se sentó a la mesa y se volvió hacia su hijo. López, tenemos que hablar. ¿Sobre qué, mamá? ¿Cómo conoces a la hija de Edmundo? ¿Samantha? No lo sé. Probablemente Samantha. Va al mismo colegio que yo, pero ella está en la clase B y yo en la A. Es la más guapa de la clase. ¿Y quién te dijo que era hija de Edmundo? Mi padre me lo dijo, hace mucho tiempo. Hablé con ella, aún no sabe que eres la amante de su padre. ¿Qué dijo de su padre? O incluso dice que es un hombre profundamente deshonesto, que conoce a mujeres, les pide dinero y luego ellas acuden a su madre. Su madre ya le había echado una vez, cuando voló a Turquía con una anciana a sus expensas, diciéndole a su madre que estaba en viaje de negocios. Después de eso, vivió casi un año con quien y donde fuera. Luego apareció en su casa, hambriento, con moratones, sin pertenencias. Dijo que había estado viviendo en un piso de un pueblo vecino y que allí le habían robado. Y cuando presentó una denuncia, le dieron una paliza. Tiene miedo de ir a la policía. Pidió que le prestaran dinero para comer. Su madre se apiadó de él y le dio de comer. Y luego se quedó a dormir. No deberías haberle dejado. Un hombre guapo empezó a cortejarla. Pero era viudo. ¿Y ella te contó todo esto? No de golpe, poco a poco. Y de todos modos, vamos a salir con ella. Si has decidido divorciarte de papá, no saldré contigo si tu nuevo marido es Edmundo. No quiero un padre así. Y Samantha no lo entendería. Si eres soltera, tú y yo seguiremos saliendo, pero viviré con papá. López, no seas tonto, no voy a dejar a mi padre. Mamá, tú eres la que no se va, y papá, si te has dado cuenta, no está en el piso. Y puede que no necesite el divorcio. Hoy en día se puede vivir en unión de hecho. Y nuestro papá es muy agradable. Creo que habrá demanda para él. ¿Dónde vive papá? Mamá, no lo sé. Dijo que cuando estuviera segura, me daría su dirección. He fregado los platos. Deberías comprar comida. Hay un ratón en la nevera y no tengo dinero. Mi padre me dio algo de dinero para ir al cine con Samantha, para ir a un café con ella. ¿Hay algo para mañana? Hay algunas bolas de masa en el congelador que papá hizo. Hay 500, 4 bolsas. Pero necesitan al menos mantequilla, mayonesa o crema agria. Lo siento, hijo. Mañana voy a comprar todos los comestibles y cocinar una comida adecuada. ¿No vas a comer hoy? Puedo poner agua bajo las albóndigas. Comí en el café, salí con Aurora. ¿Y Edmundo? No, no vi a Edmundo hoy. Lo vi en el trabajo. Mamá, dime, ¿cómo es que te olvidaste de papá? No lo he olvidado. Me acuerdo de él. Edmundo, solo se me metió en la cabeza. Sí, bueno. ¿Tienes una cita con él mañana? No, hijo, no va a haber una cita. Valencia durmió inquieta toda la noche, despertándose a menudo y repasando las opciones para el regreso de su marido. Pero no se le ocurría nada. Se levantó temprano, le preparó a su hijo un desayuno rápido, le dio algo de dinero para comer y corrió al trabajo. Llegó al departamento, tomó asiento y empezó a ordenar los papeles que tenía delante. No había mucho papeleo y lo revisó rápidamente. Mientras trabajaba, echó un vistazo a la puerta abierta. No había visto a Edmundo. De repente, María, la jefa del departamento donde trabajaba Edmundo,
entró en el departamento. Se dirigió directamente a la mesa de Valencia y preguntó: «Valencia, ¿tu amante viene a trabajar pronto?» «¿Qué amante?» «Edmundo. Maldito sea. Ayer dijo que tendría un informe a las 10 en punto. Son más de las 11 y no está en el trabajo. ¿Qué te prometió ayer? ¿Qué te hace pensar que Edmundo es mi amante? Le habló de ti a todo nuestro departamento. No me importa que le pongas cuernos a tu marido. Toda la oficina lo sabe. Lo que me interesa ahora es dónde está el informe, sobre todo porque tienes una cita con él esta tarde. Dicen que tiene una suite de lujo por 24 horas. ¿Es cierto?» «No sé de qué fecha hablas ni de qué habitación. Tenía intención de ir de compras esta tarde, pero ya no es necesario y no voy a ninguna parte. Voy a ir a cancelar la solicitud. ¿Y dónde está Edmundo? No tengo ni idea». Valencia se levantó de un salto y corrió a Recursos Humanos. María, la trabajadora de Recursos Humanos, se sorprendió cuando Valencia pidió la anulación de la orden de dar la segunda mitad del día sin cobrar por necesidades personales. Ella respondió: «Valencia, el pedido aún no se ha impreso». «¿Por qué?» «Se canceló tu cita con Edmundo». «¿Qué fecha?» «Bueno, todo el mundo en su departamento está delirando sobre tu amor. Esperan que todo te salga bien. Lo siento por la mujer de Edmundo y lo siento por tu marido. Pero obviamente sus felpudos no les han dado algo que ustedes se han dado el uno al otro. Y por supuesto, escabullirse en el trabajo no es la solución». «María, ¿de qué estás hablando? No voy a casarme con ese bastardo. Ya tengo bastante con mi propio marido, al que quiero. ¿Tengo que escribir una solicitud para cancelar la orden?» «No hace falta, ni siquiera voy a imprimir el pedido». Valencia regresó a su lugar de trabajo con la cara roja, donde siguió ordenando los papeles. En ese momento, un hombre de complexión atlética con chaqueta de cuero entró en la oficina y preguntó: «Chicas, me gustaría ver a una mujer llamada Valencia». Las chicas la señalaron y escucharon con interés. El hombre se acercó al escritorio de Valencia, sacó su carné del bolsillo y se presentó. «Mi nombre es Rodrigo. Soy investigador criminal, capitán de policía. Estoy investigando las lesiones corporales de Edmundo, un empleado de su empresa». «¿Edmundo recibió una paliza?» «Sí, y muy grave. Estuvo en coma toda la noche. No se despertó hasta esta mañana. Dijo que el jueves, al final de la jornada laboral, salió de la oficina al aparcamiento, fue a su coche. En ese momento, un desconocido que llevaba una máscara con las palabras: «Te voy a enseñar a seducir a las mujeres casadas», le golpeó con un objeto no identificado. Edmundo perdió el conocimiento a causa del golpe y solo se despertó de madrugada. Dijo que podría haberle pegado el marido enfadado de alguien porque es popular entre las mujeres casadas. Te nombró como una de sus 4 amantes. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿dónde está su marido? Creo que está en el trabajo. ¿Dónde trabaja? Valencia dio la dirección del trabajo de su marido y complementó: Pero Edmundo y yo nunca tuvimos nada. Solo somos compañeros de trabajo. ¿Colegas? Pero me ha dicho que usted tiene una cita con él hoy, por la tarde, y que ha alquilado una suite en un hotel durante 24 horas. Tendremos que interrogarla en detalle y, por cierto, ¿sabe dónde estuvo ayer su marido entre las 16:30 y las 18:00? No lo sé. Muy bien, prepárate. Iré a tus superiores. Te conseguiremos una citación del departamento. El operativo salió. Valencia empezó a prepararse. En ese momento una mujer joven y guapa entró en la oficina y preguntó: ¿Dónde puedo encontrar a una mujer llamada Valencia? Te escucho. Valencia, me gustaría el número de teléfono de tu marido. ¿Por qué? Solo admiro lo que hizo. Cubriré todos mis gastos legales. Mujer, ¿quién eres? Soy la mujer de Edmundo. Es soltero y amante de las mujeres maduras. Y le gustan las mujeres casadas. Ya le dieron una paliza en el pueblo vecino, pero no creo que fuera suficiente. Y ahora le espera una paliza de verdad. Y por cierto, aquí hay algo de información para ti. Lo estoy echando.
No tiene a dónde ir desde el hospital. No necesito el divorcio, ya estoy divorciada, aunque él no ha puesto un celo en mi pasaporte. Valencia dictó a la mujer el número de teléfono de Alejandro, pero aclaró: Alejandro no es capaz de eso. Venga ya. Todos somos incapaces de algo, pero ¿eres capaz de hacer trampas? ¿No? Engañaste a tu marido. La policía me dijo que tenías una cita con él esta noche. Veo que está de camino. Está en cirugía, no muy lejos de aquí. Está en el primer piso. Dicen que lo están subiendo de la UCI. Me llevaron allí para identificarlo. Adiós, buena suerte con Edmundo. La mujer se marchó y entró Rodrigo, diciendo a Valencia que había notificado al director que Valencia faltaría al trabajo porque era testigo en el caso. Valencia fue llevada al departamento y sentada en el pasillo, y pronto otras 3 mujeres de su edad y mayores se sentaron a su lado. Se pusieron a hablar y resultó que todas tenían el mismo amante, Edmundo. De repente, Alejandro fue conducido esposado junto a ellos hasta el despacho. Alejandro pasó junto a Valencia sin mirarla siquiera. Mientras tanto, la mujer de más edad entre las que se sentaban con Valencia señalaba: es un hombre guapo. Es una pena que le hayan detenido. Le invitaría a un café y a mi casa de vacaciones para divertirnos. Edmundo se ha vuelto un inútil, solo pide dinero. Y ahora me pide que le pague una suite de 24 horas en el hotel de mi marido. Preguntó Valencia. Entonces, ¿lo has pagado? Por supuesto. También le prometí que le llevaría a los Emiratos Árabes en Nochevieja. Y ese hombre que trajeron a la oficina es mi marido. ¿Así que él es el que casi mata a Edmundo? No creo que él lo hiciera, pero creo que uno de sus maridos lo hizo. A mi hombre no le importa dónde estoy o con quién estoy. En ese momento, Alejandro estaba siendo interrogado en la oficina. Le habían quitado las esposas. Y respondió a las preguntas que se le hicieron. Alejandro declaró: el jueves salí del trabajo mucho antes y me fui a casa. Mi hijo estaba allí. Recogí mis cosas y las trasladé al piso donde vivo ahora. ¿Y me gustaría saber por qué me detuvieron? ¿Conoces a Edmundo? Trabaja en la misma empresa que tu mujer. No, no lo conozco personalmente, pero sé que sale con mi mujer, por eso la dejé y pedí el divorcio. ¿Por qué me preguntas por ese bastardo? Fue golpeado casi hasta la muerte, después del trabajo el jueves, en un aparcamiento. En este punto, es sospechoso. ¿Hay algo que quieras decirme sobre eso? ¿Hay algo que pueda decirme para hacerme creer que no golpeó al amante de su esposa? Por cierto, te diré que tu mujer dice que no tuvo nada con Edmundo. Eso es lo que dice. Simplemente no lo logró. Pero no me interesa. Sin embargo, cuando encuentres al que golpeó a Edmundo, dímelo, le daré la mano y le ayudaré. ¿Cómo sabía que su mujer estaba flirteando con Edmundo? Toda la oficina lo sabe y conozco a gente allí. Cuando quise hablar de ello con mi mujer, me cogió una rabieta y me echó de la habitación. Edmundo yacía en el hospital preguntándose qué estaba pasando. ¿Cuál de los maridos de sus amigas se atrevería a hacer algo así? No había opciones. Aunque, pensó, podría ser el resultado de un experimento, ya que se había comportado muy libremente en la oficina con Valencia. Toda la oficina sabía de sus encuentros. Y cuando Valencia le contó que se había peleado con su marido en casa porque éste se había enterado de la existencia de Edmundo, no hizo más que excitarle. Lamentablemente, por ser un hombre enamorado, no podía dedicarle suficiente tiempo a Valencia, pero veía que ella ya estaba dispuesta a todo, y ese día ya estaba fijado. El hotel lo había pagado su otra amante, María. Se preguntó si el marido de María le habría pegado. Sí, físicamente no habría podido hacerlo él mismo, pero podría haber contratado a alguien. La otra amiga era Samantha, con la que pensaba romper. Se estaba volviendo demasiado quisquillosa y celosa, y había empezado a exprimirle el dinero. Y dijo que su marido empezaba a sospechar. Solo se reunía con ella cuando su marido estaba fuera por negocios. Y él no iba tan a menudo. Es posible. Dijo que estaba en viaje de negocios, pero no fue.
pero no había ninguna cita con ella. Pero no podemos descartarlo. Isolda era la que podía darle una paliza, pero podía haber contratado a alguien. Era muy celosa, pero no escatimó en dinero. Aunque su marido era bastante celoso, podría haber sido él. Quedaban Milagros y su marido. Una reunión con ella estaba prevista para el martes. Peor aún, le avisé. Dijo que le diría a su marido que había ido a casa de su amiga. Allí también podría haber habido una fuga. La amiga, con su marido rico, podría haberle contado lo de la reunión. Había estallado, y Edmundo era conocido por ser un hombre duro. Iba al gimnasio, se mantenía en forma. Ahora tendrá que pensárselo. Y lo más importante, ¿qué decirle a su mujer y a su hija? Porque si ella se entera de lo ocurrido, le echará de sus vidas. Y esto en un momento en que decidió crear un fondo de seguros para estos casos. Además, quería comprarse su propia casa para ser independiente. Los papás ricos compran pisos para sus mantenidas, ¿no? Y fue María quien le dio la idea, e incluso le insinuó una posible financiación. Está bien, pensó Edmundo. Lo importante es que estaba vivo. Y al que le pegó, que lo busque la policía. Y en el futuro, hay que tener cuidado. Valencia salió de la comisaría sumida en la confusión. Ya lo creo, tantas noticias en 24 horas. Un marido que se ha ido. Un hijo a punto de irse. Una amante que ni siquiera era su amante. Un Alfonso casado. La actitud de la mujer de Edmundo era sorprendente. Se dirigió lentamente a su casa. No había que andar mucho, pero recordó que había prometido a su hijo que compraría comida y prepararía la cena. Eso la activó. Pronto estaba deambulando por los grandes almacenes, llenando el carro de la compra. Llegué a casa y le dije a mi hijo, desde la puerta, que ya estaba en casa. Pero cuando entré en el piso, descubrí que había anunciado mi llegada en vano. Mi hijo no estaba. Tampoco estaban sus cosas. Había tomado una decisión. Valencia llamó a Aurora después de poner la compra en la cocina. Él la contestó rápidamente y dijo: Valencia, venga, pero que sea rápido. Que estoy en casa y estoy un poco ocupado. No será rápido. Llámame cuando estés libre. Mientras decía esto, Valencia oyó de fondo la música ligera que a menudo sonaba en el café donde Aurora y ella solían reunirse. Al colgar el teléfono, se preguntó por qué Aurora la había engañado. Alejandro fue retenido en el departamento durante un periodo de tiempo relativamente corto, tras lo cual, otros 4 hombres fueron llevados ante el investigador y se inició una pelea entre los maridos y sus esposas en el pasillo. El investigador estaba interrogando a Valencia en ese momento. Alejandro llamó a López y le preguntó: «Papá, estoy listo para ir a vivir contigo. ¿Dónde podría ir?» Alejandro le dio la dirección y llegó 15 minutos después. El hijo llegó con sus pertenencias y se sorprendió del tamaño de su nueva casa. ¿El piso era aún más grande que el suyo?, preguntó. «¿De dónde has sacado un sitio así?» «Es un compañero de trabajo. Tiene un amigo que está lejos con su familia por un largo tiempo. Y me alquilaron un piso por un precio mínimo». En ese momento sonó el teléfono. Aurora estaba llamando. Alejandro contestó. «Aurora, te escucho». «Hola, Alejandro. Pensé en invitarte a un café». «¿Qué es eso? A la orden de mi esposa». «No, Valencia es exactamente lo contrario de nuestra reunión». «¿Por qué?» «Tiene miedo de que te robe. Hablé con ella ayer, me enteré de lo de su amante. ¿Sabes? Honestamente no esperaba que te abandonara así». «¿Qué te dijo?» «Escucha, no hablemos por teléfono. Ven a mi café favorito». «Muy bien, voy para allá». Tardo unos 20 minutos en llegar. Apagó el teléfono. Su hijo, que había oído la conversación, preguntó: «¿Quién es esa?» «La amiga de mamá, Aurora. ¿Manhunter en pie de guerra?» «Sí, lo es. Iré a ver qué quiere. Encontrarás comida en la cocina. Puedes encender la tele en la cocina o en el salón. Mamá llamará. No le digas la dirección. Tu habitación está por allí. Ponte cómoda. Ya me voy. Papá, salva tu cabellera.
Alejandro llegó al café y vio a Aurora en su mesa favorita, hablando con alguien por teléfono. Se quitó la chaqueta, se acercó a ella, se sentó y preguntó: ¿Estás seguro de que Valencia no estará allí? Alejandro, ¿por qué lo necesitamos? Aurora ya había pedido aperitivos calientes y una botella de vino. Enseguida trajeron el vino y las salchichas. Bebieron y comieron algo, y en ese momento, Valencia se acercó a la mesa diciendo: Aurora, gracias. Espero que me hayas pedido una caliente. ¿Valencia? No me lo esperaba. Aurora, será mejor que te vayas. Yo misma pagaré la cena. Ahora, vete, tengo que hablar con mi marido. Vamos, Valencia, haremos un trío como en los viejos tiempos. Sí, al mismo tiempo que me decías lo bueno que era estar soltera. Que cuantos más hombres a tu alrededor, mejor. Que vivir con el mismo hombre era una reliquia del pasado, que solo debías tener hombres diferentes a tu alrededor. Eso es lo que me decías en los buenos tiempos. Pero no me lo creí durante mucho tiempo, hasta que tuvimos un mujeriego en el trabajo, un Alfonso. Fue entonces cuando tu compulsión casi funcionó. Así que será mejor que te vayas amablemente, y por si acaso no eres bienvenido en mi casa, no vuelvas a llamarme. Aurora, que no se lo esperaba y se dio cuenta de que Valencia estaba nerviosa, se levantó y salió del café. Valencia se sentó frente a Alejandro y le propuso matrimonio. Lo siento, Alejandro, pero nunca me di cuenta de que Aurora era malvada y que todos sus consejos iban dirigidos a separarnos. Es verdad, nunca escuché sus consejos sobre ti. Pero no estoy aquí por eso. La camarera se acercó. Valencia le pidió que repusiera la flauta y confirmó el pedido que Aurora había hecho. El pedido llegó 3 minutos después, junto con la flauta. Bebieron el vino en silencio, comieron caliente, y finalmente Valencia habló. Alejandro, no pensé que te vería hoy, y es la segunda vez que te veo. Ni siquiera me miraste en la comisaría. Estaba un poco desordenado ahí atrás, esposas en mis manos. Sé que no le diste una paliza, no te humillarías, y no vale la pena ir a la cárcel por él. Ahora sí. Y alguien me echó del dormitorio no hace mucho por preguntar por él. Pero no te engañé. Eso no es un hecho. Hace más de 2 meses que duermo en otra habitación y hace días que no vivo en casa. Y lo que estaba pasando en tu vida, no lo sé. Mi fe en tus palabras se debilitó por el hecho de que emocionalmente me engañaste, y yo estaba lista para dar el siguiente paso. No tienes idea de cuánto dolor me causaste, cuánto dolor y herida aún siento. Ahora mismo no estoy preparada para responderte porque tengo este dolor debilitante y este infierno moral dentro de mí. Ahora esta traición emocional vivirá siempre conmigo. Y, cada vez, ante la más mínima duda sobre ti, me recordará a mí misma. Hoy, solo necesito tiempo para superar la primera oleada de dolor de tu golpe a mi corazón y decidir cómo seguir adelante con mi vida. El encuentro de Valencia y Alejandro acabó en nada. Él se adentró en la noche en su propia dirección, ella se fue a su casa. Pasaron 10 días. Edmundo se preparaba para recibir el alta, y la policía le visitó varias veces durante ese tiempo para aclarar los detalles de la paliza. Pero el caso no avanzó. El día del alta, Edmundo llamó a sus mujeres, pero 3 de las 4 no querían saber nada de él. Solo María mostró interés. Edmundo pidió entre lágrimas ayuda para mudarse, ya que su mujer, al enterarse de que lo iban a registrar, le dijo que no se acercara a la puerta de su piso. María le dio una dirección a la que podía acudir. La propietaria que alquilaba el piso vivía en la misma entrada, en el primer piso. El día de su alta, la policía hizo esfuerzos desesperados por identificar a la persona que había golpeado a Edmundo. Reunieron a 5 sospechosos en comisaría y empezaron a interrogarlos, dando detalles de dónde habían estado ese día. Pero todo se vino abajo. Durante el interrogatorio, entró el oficial de guardia de la ciudad y dijo que Edmundo había sido ingresado de nuevo en el hospital con graves lesiones en el cráneo, una pierna fracturada
y sin capacidad para cortejar a las mujeres. Como todos los sospechosos estaban bajo custodia policial en ese momento, fue difícil encontrarles mejores coartadas. Todos fueron puestos en libertad, pero los siguieron. Se creía que uno de ellos simplemente había contratado de nuevo al hombre que tan brutalmente había golpeado a Edmundo. Pero la vigilancia de los sospechosos no dio ningún resultado. Ninguno de ellos retiró grandes sumas de dinero. Ninguno transfirió nada a terceros. La policía hizo una primera comprobación basándose en el informe del médico de urgencias y esperó a que Edmundo saliera del coma. Alejandro siguió viviendo con su hijo López en el piso que había alquilado. Valencia les llamaba varias veces al día. Con Aurora, su amistad cesó por completo. Aunque Aurora llamó un par de veces, intentando explicarle algo, Valencia no quiso hablar con ella. Y llegó el día en que Edmundo entró en razón. Avisaron a la policía. Un agente fue a verle inmediatamente. Edmundo estaba débil, pero podía hablar. Cuando supo lo que querían de él, dijo: «Nadie me golpeó, me caí». No importaba cuántas veces intentaran hablar con él, se mantenía categóricamente firme. Al final, el agente, que tenía en su poder el expediente del caso, no pudo soportarlo y se dirigió al fiscal, a quien explicó: «No sé qué hacer». La víctima llevaba mucho tiempo en coma, y cuando despertó, se negó a hablar de las circunstancias que le habían llevado a la cama del hospital. Afirmó que se había caído. «¿Qué te preocupa? Escribe una retractación y abandona el caso». Lo pensé. Pero no puedes pasar por alto una renuncia como esa. Solo hay una lista de lesiones que los médicos han determinado como lesiones corporales graves. Y no hablará en absoluto. «Vale, voy de camino al hospital ahora mismo. Hablaré con tu víctima y ya veremos qué hacemos». «Voy contigo». El operativo y el fiscal entraron en la habitación donde Edmundo estaba tumbado, y cuando éste los vio, empezó a gritar inmediatamente: «Yo mismo me caí, la primera vez y la segunda, y no quiero ninguna investigación y me niego a hablar de ello». El fiscal habló con el médico que la atendió, y en pocos minutos todas las lesiones se convirtieron en un trastorno de salud de corta duración. Los casos de estas categorías no se iniciaban salvo sobre la base de una declaración de la víctima. Estos casos fueron sobreseídos. Al cabo de otra semana, sin avisar a nadie, Edmundo salió del hospital y abandonó la ciudad. Diana, la exmujer de Edmundo, sale de la ciudad en su coche y se detiene en la cafetería de una gasolinera. Pidió un café y un pastel y se sentó en una mesa del rincón. Un hombre corpulento entró en el café, tomó asiento junto a Diana y la saludó. «Buenas tardes, me alegro de verte». «Yo también me alegro y te agradezco el trabajo que has hecho. En el sobre está la cantidad restante, incluso hay un poco más. Es como una especie de prima». «¿Se ha ido?» «Es más, desapareció de la ciudad». «Dígame, ¿por qué le castigó tan duramente?» «Le quería, pero cuando me engañó y me enteré, me sentí destrozada. Resultó que, para mí, solo había un paso del amor al odio. Y lo di. No podía echarle sin más. Tenía que vengarme de toda la humillación que me había hecho pasar. Le di una segunda oportunidad de ser una persona normal y no la aprovechó. Así que ahora estamos en paz y soy libre». «Bueno, me alegro mucho. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». El hombre se marchó y Diana no tardó en seguirle, terminándose el café. ¿Y nuestros héroes Valencia y Alejandro? Vivieron separados durante mucho tiempo. Valencia averiguó dónde vivía Alejandro con su hijo, y un día fue a visitarlos. Los tres se sentaron a la mesa y empezaron a hablar. Fue una conversación difícil. Al final, el hijo dijo: «Estoy de acuerdo con cualquier decisión que tome papá. Dicho esto, mamá, sé que te quiere, pero le has hecho pasar por un infierno moral y de dolor. Y no es el único. Yo también tuve que tomar una difícil decisión sobre con cuál de los dos quedarme. Elegí a papá porque no traicionaría a nuestra familia». «Hijo, Alejandro,
¿Qué debo hacer para recuperar tu confianza y traerte a casa? Valencia, necesitas ser la persona que eras, no la que eras hace unos meses. Entonces tal vez podamos superar esto. En cuanto a la confianza que has perdido, será muy difícil recuperarla. Las semillas de mentiras que plantaste en nuestra familia perdurarán durante mucho tiempo. López, Alejandro, te dejo tus llaves. Puedes volver cuando decidas. Te estaré esperando. Valencia no decidió nada ese día y volvió sola a casa. Se acercaba el cumpleaños de su hijo. Compró un regalo por adelantado y decidió felicitar a su hijo. Se dirigió a su domicilio, pero no estaban allí. Disgustada, volvió a casa y al entrar en el piso, oyó que había alguien. Fue a la cocina y vio una mesa en la que estaban sentados Alejandro, López y una chica guapa. Dijo López: «Mamá, te presento a Samantha. Esta es Samantha. Y siéntate a la mesa. Samantha y yo estaremos corriendo pronto. He invitado a algunos amigos al café». Tras enjuagarse rápidamente las manos, Valencia se sentó a la mesa. Allí se dio cuenta de lo maduro que se había vuelto su hijo. No, seguía siendo un joven apuesto, pero había crecido. Sveta y López no tardaron en marcharse. Valencia y Alejandro se quedaron solos. Valencia preguntó: «¿No te da miedo dejarle ir solo al café?» «No te preocupes, hay alguien allí para cuidarlos, y no pedí nada de alcohol». «¿Y nosotros?» «Pensé en hablar con mi hijo, y he decidido darle una segunda oportunidad». ¿Conoce López tu decisión? Sí, lo tiene, y ya hemos movido nuestras cosas. Recuerda, si tengo alguna duda sobre tu lealtad, no tendrás otra oportunidad. Eso es lo que López y yo decidimos. Queridos espectadores, ¿estáis de acuerdo con la decisión de López de dar una segunda oportunidad a Valencia? Escribe tu opinión en los comentarios.